Vamos a ver un tema que se llama profundidad aparente. La profundidad aparente se refiere a un efecto óptico que se produce cuando un objeto está sumergido en un líquido que tenga un índice de refracción diferente del aire, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un objeto, una moneda o algo en el fondo de un estanque, ¿sí? Y un observador que está afuera cree ver, o sea, fíjense, el haz de luz que sale de la moneda llegaría a la superficie formando un ángulo de refracción, ¿sí? Como hemos estudiado la clase pasada. Pero el observador lo verá desde un ángulo diferente, es decir, el efecto óptico que se produce es que se quiebra el haz a la salida y entonces el observador va a observarlo desde, y ahora les voy a dibujar la prolongación, va a observarlo desde otra altura diferente, ¿sí? Entonces, cuando hay un objeto caído en el fondo de un estanque o de una pileta con agua, nosotros creemos que está más arriba de lo que en realidad está. A ese fenómeno se le llama profundidad aparente. Supongamos que nosotros le llamamos HA a la altura aparente del objeto y HR a la altura real a la que se encuentra, o profundidad real, ¿sí? Estas alturas están relacionadas con los ángulos de incidencia y de refracción de la siguiente manera. Supongamos que esta distancia desde el punto de incidencia del haz hasta el borde del estanque es D. Entonces vamos a decir que la tangente del ángulo de incidencia, fíjense, quiero hacerles notar que por opuestos por el vértice, a ver, aquí lo dibujé de rojo, pero se los voy a poner abajo también con rojo, por opuestos por el vértice, este ángulo es igual que este. ¿Se ve? Por lo tanto, entonces vamos a decir que la tangente del ángulo de incidencia va a ser igual a la altura aparente, que es el cateto opuesto del ángulo, dividido la separación, la distancia D. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿está bien? No, perdón, estoy diciendo al revés. El cateto opuesto sería D, ¿está bien? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería la altura aparente. Y por otro lado, la tangente de θ R del ángulo de refracción, ¿cuánto valdría? Valdría la misma D, pero ahora dividido la altura real. A ver, vamos a buscar. ¿Sí? ¿Entiende? Bien, es decir que entonces si despejamos D, esto es altura aparente por la tangente del ángulo de incidencia, y también es igual a, o sea, D, ¿no? También es igual a la altura real por la tangente del ángulo de refracción. Si hacemos la relación entre las alturas, la relación entre la altura aparente y la altura real, es decir, divido estos dos términos,
¿qué me va a quedar? Esto es igual a, o sea, paso la altura, esto va a ser igual a la tangente del ángulo de refracción dividido la tangente del ángulo de incidencia. ¿Lo van siguiendo? Y si reemplazamos ahora las tangentes de cada ángulo por el seno sobre el coseno de cada ángulo, esto va a ser coseno de θ r sobre seno del ángulo incidente, coseno del ángulo incidente. O lo que es lo mismo que la altura aparente sobre la altura real va a ser igual al seno del ángulo de refracción por el coseno del ángulo de incidencia sobre el coseno del ángulo de refracción por el seno del ángulo de incidencia. O sea, lo que hice es multiplicar los extremos y los medios. ¿Está bien? Bien. Pero resulta que nosotros conocemos de anticipado, de la clase pasada, que la ley de Snell me dice que N1 por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosa conocemos de trigonometría? Que conocemos que el coseno cuadrado del ángulo de refracción es igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo de incidencia. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces ahora decimos, fíjense, de esta relación de la ley de Snell, recuerdan que habíamos visto que el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo de refracción es igual a N2 sobre N1, que es lo mismo que el índice de refracción relativo entre los dos medios. ¿Bien? Perfecto. Entonces ahora decimos, bueno, el coseno de θr, o sea, volvamos a poner la altura aparente sobre la altura real ahora, entonces vamos a poner todo en función del ángulo de incidencia, que es el único que podemos medir, porque estamos fuera del líquido, ¿se entiende? Entonces, acá vamos a decir que el seno de θr en función del ángulo de incidencia va a ser el seno del ángulo de incidencia sobre el índice de refracción relativo, sacado de acá. El coseno del ángulo incidente lo seguimos dejando. ¿Bien? Sobre, y acá el coseno de θr, volvemos a decir, va a ser la raíz cuadrada de 1 menos el seno de θr, pero como al seno de θr, como ahí voy muy rápido. Bueno. De la trigonometría habíamos dicho que el coseno cuadrado de θr es 1 menos seno cuadrado de θr. Pero aquí tengo un solo, no tengo un coseno cuadrado, entonces le tengo que poner la raíz. Entonces sería 1 menos seno de cuadrado de θ incidente, ¿sí? Pero como en este caso, este es coseno, perdón que acá nadie me ha dicho nada, pero mezclé, ¿no? La trigonometría, ¿qué me dice? El mismo ángulo, ¿sí? O sea, entonces acá digo, es 1 menos el seno cuadrado de θr, pero a θr lo hemos expresado como seno de θi sobre n. Por lo tanto, esto va a ser seno cuadrado del ángulo de incidencia sobre el índice de refracción al cuadrado, porque estamos... ¿Qué cosa? Esta es la raíz.
¿Bien? Entonces, fíjense ¿qué me queda acá? Fíjense, me queda entonces que arriba va a ser seno de tita i, y aquí abajo le vamos a poner el tita r multiplicando la raíz, ¿sí? Pero resulta que dentro de la raíz, bueno, por coseno de tita i también, ¿no? Dentro de la raíz voy a sacar denominador común índice relativo al cuadrado. Ya. ¿Ah? Aquí, coseno de tita. Ah, sí, ¿verdad? Vamos a borrar esto y lo multiplicamos. Es que como estoy trabajando con el denominador me olvidé, o sea, esto sería así, ¿no? Pero después se va a simplificar con este. Entonces, lo que quiero decirles es que o lo simplifiquemos ahora para que no nos complique, ¿sí? Arriba nos queda coseno del ángulo incidente. Y abajo nos queda este índice de refracción, lo multiplico acá a la raíz. Y aquí adentro de la raíz saco denominador común índice de refracción al cuadrado, que después va a salir fuera de la raíz, ¿se entiende? Entonces acá me queda índice de refracción al cuadrado por 1 va a ser índice de refracción al cuadrado menos, cuando divido este índice de refracción al cuadrado por este otro, me queda simplemente seno cuadrado del ángulo de incidencia. Con lo cual, fíjense, como este término puede salir fuera de la raíz y simplificarse, directamente lo simplifico. ¿Me entienden lo que hice o hacemos paso a paso? Entonces me está quedando que la altura aparente sobre la altura real es igual al coseno del ángulo de incidencia sobre la raíz cuadrada del índice de refracción relativo al cuadrado menos el seno del ángulo de incidencia. Seno cuadrado, sí, tienes razón. Con lo cual estoy diciendo que la altura aparente que tiene un objeto dentro de un líquido va a ser igual a la altura real multiplicada por el coseno del ángulo incidente y dividido por la raíz cuadrada del índice de refracción relativo al cuadrado menos el seno cuadrado del ángulo de incidencia. ¿Sí? Pero fíjense que hay veces que uno mira verticalmente, es decir, cuando miro un vaso donde adentro hay algún objeto, estoy mirando con un ángulo de incidencia de 0 grados. Entonces, supónganse, si el ángulo de incidencia es igual a 0, ¿qué resulta? Resulta que la altura aparente va a ser igual a la altura real multiplicada por el coseno de 0 dividido, y el seno de 0 es 0, entonces me queda dividida la raíz de n relativo al cuadrado. Y esto es lo mismo que decir, como n relativo es, o sea, se simplifican el cuadrado con la raíz, y como el índice relativo dijimos n2 sobre n1, me queda acá. ¿Está bien? Por la altura real. Entonces, cuando miramos verticalmente, la altura aparente es la relación entre los índices de refracción del medio 1 y el índice de refracción del medio 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Si supongamos que, hagamos acá, supongamos ahora que el ángulo de incidencia es 30 grados. Y supongamos que la altura real sea 1,80 m, que es más o menos la altura que tiene una pileta normal, supongamos.
estamos todos mal. Entonces, ¿cómo quedaría la altura aparente en este caso? La altura aparente en este caso sería el metro 80 multiplicado por el coseno de 30 y dividido, y que digamos que el N1 es aire, por lo tanto vale 1, y que el N2 es agua, que les conté la clase pasada que vale 1,33. ¿Está bien? Entonces, en este caso, sería coseno de 30 dividido, es 1,33 dividido 1 es directamente 33 al cuadrado, porque tenemos que usar esta ecuación, ¿no? Es general, para cualquier ángulo distinto de 0. Y esta es cuando el ángulo es 0, ¿está bien? Entonces, raíz de 1,33 al cuadrado menos el seno cuadrado de 30 grados. Y con eso vamos a sacar el valor. ¿Alguien se anima a, porque no traje la hojita, lo había anotado, para sacar los cálculos? Si la pileta tiene 1,80 m, nosotros 1,26. La altura a la que nosotros creemos que está el objeto es a 1,26 metros. O sea que aparentemente está como 54 centímetros arriba. ¿Sí? Los dejo que terminen de... ¿O puedo ir borrando de aquel lado? Bien. Sí. Porque les conté que el seno de θ r de la ley de Snell lo reemplacé por seno de θ i sobre el índice. ¿Sí? Entonces, reemplazo acá y acá abajo también. Porque fíjate, todo esto es coseno cuadrado de θ r. Pero al θ r, a su vez, al seno de θ r, al seno de θ r lo reemplacé por seno de θ i sobre el índice relativo de Snell. ¿Y de dónde viene eso? Otro término que significa seno de θ i. Porque arriba tengo seno de θ r, que también lo reemplazo por seno de θ i sobre el índice relativo. ¿Sí? De nada.